Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, nos postramos delante de ti, si no físicamente, pero sí de corazón, reconociendo tu grandeza y tu santidad. Necesitamos de tu auxilio, necesitamos tu bendición. La pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos que venga el poder de tu Espíritu Santo a cautivar nuestras mentes y corazones, de manera que estemos atentos a tu palabra, que escuchemos, que entendamos y que por auxilio de tu Espíritu Santo podamos aplicar esto a nuestras vidas. Tú eres quien conoces nuestra necesidad espiritual, cuál es el estado de nuestras almas. Tú ves lo que ningún hombre puede ver. Tú ves el corazón. Tú ves quién está aquí que no tiene paz en su alma. Tú ves quién está aquí que está engañándose a sí mismo. Y tú ves quién humildemente acude a ti clamando por misericordia. Rogamos que tu presencia, que es verdadera y real, sea percibida por cada uno de nosotros, porque tu palabra será expuesta en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la Epístola de Judas. Vamos a leer la Epístola de Judas. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Continuamos con lo que hemos iniciado hace unas pocas semanas atrás, que es la serie de sermones en la epístola de Judas. Esta es la tercera entrega o el tercer sermón. Si alguien no ha visto los anteriores y desea llevar toda la secuencia, sepa que nuestra iglesia publica los sermones y están grabados para verlos por internet. Bien. Como introducción, he de decirles que hay un detalle bastante interesante en la epístola de Judas, que lo van a ir notando, o tal vez ya con estas lecturas lo han notado, y es el uso de tríadas, es decir, de repeticiones de 3 cosas, o más bien de enumeración de 3 cosas cada vez. Entonces, al inicio, en el primer sermón, estuvimos viendo cómo describía él a los creyentes. Él describió a los creyentes de 3 maneras. Les llamó, les dijo que los creyentes eran los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Seguidamente él sigue con el saludo, y el saludo también está formado por 3 cosas, y él dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Pero iremos viendo que después él da, por ejemplo, cuando va a hablar de los juicios de Dios, él da ejemplos de 3 juicios de Dios. Luego él va a comparar a los falsos maestros y también los compara con 3. Da 3 comparaciones de falsos maestros, y él habla de Caín, y él habla de Balaam, y después de Coré. Y también después nos habla de 3 clases de personas con las que hemos de tratar los cristianos. Y eso está al puro final. Pero eso es algo interesante para que vayamos tomando en cuenta. Y siempre seamos cuidadosos de ver cómo en todo esto el Señor nos está mostrando quién es Él,
para que le conozcamos cada vez mejor, y conociéndole cada vez mejor, entonces le amaremos y podremos hacer lo que es el tema de esta epístola en realidad, que es defender la fe. Nosotros debemos, dice él, contender por la fe. Pero ¿quién va a contender por aquello que no ama? ¿Y quién va a contender por aquello que ni siquiera entiende o conoce? Y por eso estamos yendo versículo por versículo, para que tengamos un claro entendimiento de lo que es la fe. Esta fe que él después va a describir como algo santísimo. Entonces, en la vez anterior estuvimos viendo sobre la misericordia, para entender qué es la misericordia y cómo esta misericordia pedía él que fuera multiplicada para nosotros. Hoy vamos a ver con respecto a la paz, y también él pide que esa paz nos sea multiplicada. Básicamente vamos a estar viendo tres cosas también sobre la paz durante el sermón, y es la paz con Dios, la paz con otros, la paz con los demás, y luego estaremos hablando de la paz interior, lo que se llama así. Comencemos diciendo que la paz era realmente un saludo milenario. Ustedes saben, desde el Antiguo Testamento podemos nosotros encontrar que esa era la forma de saludarse, el saludo de la paz. Y hay registro en la palabra del Señor en muchísimas ocasiones, e incluso en las apariciones del Señor, él usaba ese tipo de saludo. Como siempre, mis hermanos, yo hago referencia a muchas citas bíblicas, no de todas ellas es necesario que vayamos a buscarlas, sino que yo hago referencia a ellos. Yo les diré cuándo es apropiado ir a buscar. Pero, entonces, empecemos por ahí. La paz era un saludo, una forma, un saludo, el saludo de la paz. Tenemos entonces, por ejemplo, cuando se presentó el ángel de Dios a Gedeón, el que fue levantado para librar a Israel, eso le dijo el ángel: paz a ti. El saludo que podemos ver incluso en mandar un recado a otro. ¿Recuerdan cuando David mandó un recado a Nabal porque él estaba necesitado? Cuando podemos leer eso, lo que él manda a decir, él le manda la paz, un saludo de paz, primero siempre. Pero no era un saludo exclusivo del pueblo de Dios o de los hebreos. Si nosotros leemos en Esdras, el rey Artajerjes, cuando hace un decreto, también saluda a sus súbditos con paz. Ya en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a Cristo dando instrucciones más precisas al respecto de cómo deberían comportarse aquellos que iban en su nombre a dar el mensaje a otras partes. Y Cristo les dice, esto está en Lucas 10, que él dice: cuando ustedes lleguen a una casa, digan: la paz sea en esta casa. Y si en aquella casa hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, dice el Señor. Y si no, vuestra paz volverá a vosotros. Ese saludo de la paz lo confirma él cuando, ya resucitado el Señor y se aparece a sus discípulos, él les dijo: paz a vosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. La paz era un saludo, y la paz es un saludo bíblico. Sin embargo, nosotros podemos trivializar el saludo de la paz. Trivializar significa perder el sentido de aquello. Lo hacemos algo sin verdadero sentido. Y comparémoslo cómo saludamos nosotros hoy en día. ¿Cuál es nuestra manera de saludar? Usualmente decimos: ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Y por qué digo que trivializamos en general los saludos? Porque en muchísimas ocasiones, cuando la persona está diciendo ¿cómo está?, no le interesa cómo está el otro, ni está esperando que el otro verdaderamente le cuente cómo él está. Y entonces nos volvemos mentirosos al saludar así, ¿no es cierto? Pues lo mismo sucedió con el saludo de la paz.
Y por eso, como veremos un poquito más adelante, Cristo le dice a sus discípulos que Él les da una paz, pero no como el mundo la da. Es decir, no es esa paz de labios. Al respecto de esto, del saludo de la paz, no sé si han estado enterados, pero hay todo un movimiento, yo digo judaizante, entre algunas iglesias evangélicas, y entonces he oído a la gente saludándose con shalom, y se dicen shalom, y no es que esté nada mal si quieren decir shalom, está bien. El asunto es, cuando nosotros pensamos que por usar una palabra hebrea hay algo más santo en eso, o somos más espirituales porque saludamos con shalom. ¿Cómo lo veremos? No se trata simplemente de una palabra. No se trata de que usted de hoy en adelante salude como se saludaban aquí, la paz sea contigo. Se trata de que entienda bien qué es lo que está diciendo si usted da un saludo de paz a otro. Y se trata de que primero el que saluda con la paz tenga él mismo en sí mismo paz. Ok, ahora vamos a definir, como hicimos la vez pasada con misericordia, definamos paz. Esas son de las cosas más importantes. Siempre que estudiemos la palabra de Dios, tratemos de indagar si estamos entendiendo el significado de las palabras, porque si no se vuelve vana nuestra lectura y nuestro estudio. ¿Qué es la paz? Básicamente es ausencia de conflictos, ausencia de guerra y una buena relación entre las personas, o reconciliación y restablecimiento de una amistad que se había quebrado. Lo digo una vez más y para que quede bien claro. ¿Qué es paz? Ausencia de conflictos. ¿Qué es paz? No hay guerra. ¿Qué es paz? Una buena relación entre las personas, y además cuando se ha quebrado una amistad, o sea, se ha interrumpido, se ha roto y vuelve esa amistad a rehacerse, hay una reconciliación, eso es la paz también. Este tipo de definición aún es difícil de explicar para personas como nosotros, o entre personas como nosotros que vivimos en un país donde no hay conflictos armados, o si no tenemos cercanía en nuestros lugares de habitación con mucha violencia. ¿A qué me refiero? Los que han vivido una guerra, aquí no sé cuántos, pero muy pocos tal vez, han vivido una guerra. Ese es el que va a apreciar cómo es el tiempo de paz. O el que ha vivido en un lugar muy violento, donde hay muertes frecuentes, donde hay agresiones, etc. Y puede después vivir en otro lugar donde todo eso no existe, donde hay tranquilidad, donde usted puede dejar la puerta abierta. Dice, ¡qué paz! Ese va a apreciar la paz. Y tengan eso presente, porque precisamente es la falta de experimentar un periodo de guerra y de intranquilidad y de conflicto lo que hace que tan difícil que la gente entienda de cuál es la paz que habla la palabra de Dios. Entonces, tengámoslo así: paz es ausencia de guerra. La primera paz de las que les dije que vamos a hablar es la paz con Dios. Y por eso es que les decía que no vamos a entenderla si no entendemos que el hombre está en enemistad con Dios por naturaleza, que hay un conflicto que tiene que ser resuelto. Cristo, con su sacrificio, es quien trae la paz a nosotros. Eso es lo que la Biblia nos, en el antiguo pacto, en el pacto con Moisés, se nos habla de múltiples ofrendas de paz y sacrificios de paz, lo que tiene el propósito de enseñarle a aquel pueblo que había algo que necesitaba ser pagado y que no podía la persona acercarse a Dios si no había ofrecido ese sacrificio de paz.
Quisiera que leamos ahora sí juntos Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Y voy a leer 19 y 20 para entender que estamos hablando del Señor Jesús. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo ha de servir para hacernos entender cuál es la situación del hombre, cuál es la situación realmente de toda la creación después de la caída. Después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados, toda la creación está sujeta a servidumbre y hay un conflicto grande entre el Creador y aquella creación por causa del hombre, porque el hombre es al que puso Dios sobre toda su creación, y ese hombre entró en enemistad con Dios, quebrantó el pacto, desobedeció y entró esa enemistad. Una maldición, eso es una maldición sobre todo lo creado. Si entendemos eso, entonces vamos a entender el propósito del sacrificio de Cristo y cuán maravilloso es que en Jesucristo y en su sacrificio podamos encontrar la paz. Porque eso es lo que dice, que la paz fue hecha mediante la sangre de su cruz. Ese sacrificio de Cristo, esa sangre derramada es lo que es acepto ante el Padre para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Vuelvo a lo que les había dicho. Reconciliación no tiene sentido, no tendría sentido si usted piensa que siempre ha sido amigo de Dios. Si usted piensa que está bien con Dios y que siempre ha estado bien con Dios, un pasaje como este no tendría ningún sentido ni aplicación en su vida. Es hasta que usted sepa que había un conflicto y que usted haya experimentado ese conflicto de no poder caminar con Dios y comunicarse libremente con Él, que entonces, consciente de sus pecados y que no puede hacer nada para enmendar lo que ha hecho, que no puede usted pagar la deuda pendiente. Cuando seamos conscientes de eso, entonces apreciamos ese tratado de paz. La sangre de su cruz fue suficiente y necesaria para nuestra paz. Es cuando entendamos eso que podemos, al leer Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Necesitamos paz con Dios porque no hay paz mientras nosotros no hayamos ido a su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y en fe, sino que estamos en enemistad con Él. Ahora, que nuestra paz está en Él, está tipificado desde el Antiguo Testamento y profetizado. El profeta Isaías, cuando él habló de aquel niño que nacería, en el capítulo 9, que él dice, que él está describiendo a Jesucristo, aquel Emanuel también dice que él sería príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, dijo él, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Así estaba profetizado que Él era el príncipe de paz. Por eso tiene sentido después, cuando Él nace, aquel cántico de los ángeles o aquel anuncio de los ángeles. Cuando los ángeles vinieron
a anunciar que había nacido el Mesías, ¿qué le dicen ellos? ¿Qué dice el relato de lo que cantaban o de lo que decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Ahora viene la paz. Ahora con el nacimiento del Mesías y con el ministerio que Él tendrá y con su sacrificio vendrá la paz. Hermanos, necesitamos enfatizar, hermanos y amigos, cuán seria es la situación del hombre sin Cristo, porque si no, cuando leemos la Escritura, como dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No hay entendimiento. El castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, necesitaba alguien ser castigado. Su Hijo Jesucristo recibió el castigo para que nosotros podamos tener paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Así lo vimos cuando estuvimos pasando por Hechos 10 y en el versículo 36, así es descrito, el Evangelio de la paz. Evangelio significa, como sabemos, una buena noticia, una buena nueva. La buena noticia es que hay paz, pero suelo repetir esto. ¿Qué sentido? ¿Cómo va a apreciar esa noticia de que hay paz? Alguien que ni sabía que había guerra. Necesita primero ser consciente de que había una guerra. De que había una guerra y una amenaza de ser aplastados. Pero que ahora viene alguien y me dice, hay una buena noticia. Hay paz. El verdadero evangelio nunca puede suprimir la realidad del juicio que viene. La realidad del juicio contra todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. El pecador debe verse a sí mismo en urgente necesidad de que alguien medie entre él y Dios para que haya esa paz, porque si no hay paz, viene el juicio y será aplastado por el juicio de Dios. Hay una estrechísima entonces relación entre la justificación y la paz. Como hicimos referencia a Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo, tenemos paz. Hay una estrecha relación. Es cuando yo pueda ver en Cristo y en su sacrificio todo lo que yo necesito para mi perdón, que viene la paz con Dios. Ya Dios no está contra mí, ya no soy su enemigo, Él ahora me recibe. ¿Eso es en su vida así? Usted cuando piensa en ese encuentro con Dios, ¿piensa que Dios le recibirá así? ¿O cuando piensa en Dios, pensará en el juez que le va a condenar? Únicamente si usted ha puesto su fe en Jesucristo, podrá entonces, siendo justificado, experimentar esa paz con Dios. Cristo mismo es nuestra paz. Leamos esto en Efesios 2:14. Porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es una paz. Esto es un dato adicional al respecto de la paz. Antes de Cristo, todos los que no estaban bajo Abraham, bajo el pacto con Israel, eran gentiles, separados de Dios. Pero viene Cristo y esa separación, ahora Él reconcilia.
Y entonces es lo que nos dice, Él, Jesucristo, es nuestra paz. Ya no dos pueblos, un solo pueblo de Dios, formado por todos los que han confiado en Jesucristo como Señor y como Salvador. Leo para ustedes Isaías 32, 17. Siguiendo con esto, más bien con lo que recién les dije, de que hay una conexión directa entre la justificación y la paz, siendo la justificación ese perdón de pecados. Dice así Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Para resumirlo, esta es la condición. Nadie puede estar con Dios, nadie puede estar bien con Dios excepto sea justo. Dios solo recibe a los que son justos. Y nosotros somos pecadores. No podemos estar con Dios ni ser recibidos por Él. Pero cuando a través de su Hijo Jesucristo se ofrece el perdón de pecados y el pecador entonces confía en Cristo y en la obra de Cristo, la justicia de Cristo, aquel que jamás pecó, aquel santo, esa justicia me es dada a mí para que yo sea considerado justo delante de Dios, y entonces esto se va a hacer realidad en mi vida. El efecto de la justicia, el efecto de que ahora yo me presento ante Dios, pero no tengo deudas pendientes con Él. Cristo Jesús llevó mis pecados, Él mismo, en la cruz. Si eso es cierto, yo tengo paz para con Dios. Esa paz es real y verdadera, pero solo para el que confiesa a Cristo. Y hay una relación entre la paz y tener un correcto sentido de la justificación. ¿De qué estoy hablando? Hay un gran riesgo de tener una paz falsa. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano está adormecida y el ser humano se puede engañar a sí mismo. Quisiera que leamos en el profeta Jeremías 6, versículo 14. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jeremías 6, 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Leamos ahora el capítulo 8, versículo 11, para que veamos una repetición casi de lo que hemos leído, que sucedió con el pueblo de Israel. Jeremías 8:11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Tal vez si prestamos atención a esto, tendremos más claro por qué el énfasis es tan frecuente en cada predicación que se hace aquí de este púlpito al arrepentimiento y a la fe. Porque nosotros no queremos ser tenidos como los falsos profetas que, dice ahí, y los pastores fraudulentos de Israel, que curaban la herida de su pueblo con liviandad, diciéndole que había paz y no había paz. Es decir, los sermones y predicaciones se pueden volver más amenos, con menos énfasis en el pecado. ¿Para qué están insistiendo tanto a la gente y atormentándolos tanto con que hay un juicio? Con que Dios aborrece el pecado. ¿Para qué? Si entendemos esto, veremos para qué.
¿Por qué ser tan estrictos? ¿Por qué? Porque no hay que curar la herida que hay con liviandad. ¿Qué significa esa frase? Curar con liviandad. Es que hay algo serio que tratar y hay que tratarlo. Tal vez hasta extirpar, tal vez operar, tal vez quién sabe. Y alguien está diciéndole que no está tan grave y lo tapa con una bendita. Eso. Entendamos eso, hermanos. En un sentido humano, esas predicaciones que abundan, que hacen sentir bien a la gente y que todo el mundo sale tan contento siempre, y que los hacen sentir que ellos son la gran cosa y salen con la estima bien alta, van a hacer grandes cosas, como dicen ellos. Pero el asunto es, ¿y si había una herida ahí? ¿Cómo la voy a curar de esa manera? Tengo que ir como un cirujano responsable que dice, esto a usted le va a doler, y aquí no hay otra manera que cortar esto de raíz. Porque hay un verdadero amor por las almas. No vamos a curar las heridas del pueblo de Dios, ni vamos a ver al pecador yéndose al infierno y a decirle que todo está bien. Por eso les digo que hay una paz falsa. Hay una conciencia adormecida que hace a las personas compararse con otros peores que ellos y entonces no sentirse mal. Porque conocemos gente más mala que nosotros. Estamos hablando sobre el egoísmo, por ejemplo, el pecado de egoísmo, pero usted conoce a alguien más egoísta y eso le consuela. Su conciencia está mal. Estamos hablando del pecado de lujuria, y aquel que es lujurioso pero no ha caído ya en el acto del adulterio, critica entonces al que sí es adúltero, y así con cualquier pecado. Nada más es de ir uno por uno con ellos. Usted conoce siempre a alguien que es más pecador que usted, y eso puede dañar su conciencia y olvidar que el juicio de Dios es personal. Nunca. ¿Qué sentido tiene? Pensemos en nosotros presentándonos delante de Dios individualmente, según lo que Él nos habló. Entonces, cuando se hablan las cosas claramente, cuando el pecador es enfrentado a la gravedad y seriedad de su condición sin Jesucristo y a sus pecados, hay esperanza. Porque el fruto de esa justicia, cuando usted va a Cristo, va a ser verdadera paz, no paz falsa. Por eso en Juan 14:27 les decía, esa es la cita donde, vamos a leerla, esa es de memorizar, es preciosa. Juan 14:7. Vamos a ver si es 14:27, disculpen. 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahora Cristo está hablando con sus discípulos y dándoles entendimiento de lo que es la verdadera paz. No, yo no les vengo a decir nada más como cortesía, shalom, la paz sea con vosotros. No es un acto de cortesía, es una verdadera paz la que yo les ofrezco, dice Cristo. No es como esa paz que podían darse los judíos entre ellos, aunque se aborrecieran en el corazón. Porque como les digo, la gente se acostumbra a decir las cosas y se trivializa, se pierde el sentido. Lo mismo puede suceder entre nosotros. ¿Cuántos se dicen, ¿cómo está? Bien usted, me alegro, y no es cierto? No le importa para nada a la otra persona. Entonces, cuando vemos esa tristeza de cómo es el corazón humano, seamos conscientes. No nos engañemos a nosotros mismos, busquemos la verdadera paz que Cristo prometió, esa que fue posible por medio de la sangre de su cruz.
No se engañe en su propia conciencia pensando que ahora usted se porta mejor de lo que se portaba antes. Ya no dice tantas malas palabras. Viene a la iglesia. Hasta trato de leer la Biblia con el plan que dieron, etc. No se trate de engañar con cosas que de alguna manera pueden ser para usted una venda. No, tenemos que ir a la raíz del asunto. Y no, de esta paz no es de la que el mundo habla. Nuestro país, ustedes y oyen mucho, ese país donde el tema de la paz es muy favorito. De hecho, ustedes saben, hubo un presidente que era el Nobel de la Paz y hay una universidad para la paz y todas esas cosas nos ayudan a engañarnos más y a decir Costa Rica es un país de paz. Eso es cierto. Por la gracia de Dios no vivimos en los conflictos que otros viven, de violencias y de guerras, pero esta es otra paz de la que estamos hablando. Esos mismos que son Nobel de la Paz y que procuran la paz, si usted va e indaga, ellos mismos no tienen paz en su corazón. Así de serio es esto. Usted puede estar hasta proclamando algo que usted mismo no conoce. Los judíos vieron al príncipe de paz, lo tuvieron caminando en medio de ellos, enseñándoles, y no pudieron ver la paz. Leamos por favor Lucas 19, 42. Esto es bien doloroso porque es lo mismo que puede suceder hoy en día en las iglesias. Hablan de Cristo, leen la Biblia y ahí está la gente aún sin la verdadera paz. Una vez más les ruego, leamos, voy a leer 41 y 42. Esto es Cristo después de esa entrada triunfal a Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El ministerio de Cristo, Él vino a eso, vine a traerles la paz, y es rechazado. Y Cristo da la razón. ¿Por qué es rechazado? Está encubierto de sus ojos. ¿Esto es solo para judíos? ¿O tiene algo que ver con nosotros? Es que esa es la realidad. Aquí mismo puede haber gente escuchando y sus ojos están encubiertos. Y esto que es para su paz, para que usted tenga verdadera paz con Dios, no lo recibe personalmente. Piensa que eso lo debe necesitar a alguien que es muy malo, que falta mucho a la iglesia, etc. No, es para su paz. Este mensaje es el evangelio de la paz. Es un mensaje de esperanza, pero hasta que sus ojos, Dios no trate con esa ceguera, esto seguirá encubierto. Lo triste es que esto puede estar encubierto para alguien por mucho tiempo, por años. Y esto es conmovedor. Oh, si también tú, Jerusalén, pero es usted, personal también, a lo menos en este día entendieras lo que es para tu paz, el evangelio, entonces apreciaría esa predicación bíblica, la disfrutaría mejor, la aprovecharía. Como les digo, hay una paz muy peligrosa, que es la paz del que tiene la conciencia adormecida.
Él está tranquilo, no tiene problemas de conciencia. Esa paz en nosotros, si no está basada en lo que Cristo hizo, y si no vemos el efecto de lo que Cristo hizo en nuestra vida, es una paz falsa. Es una paz como la que les predicaba estos falsos al pueblo de Israel. Les decía paz, paz, todo está bien. Todo está bien. Y no está bien. Leamos por favor Isaías 26:3. Isaías 26, 2 y 3, para entender mejor aún. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es una descripción preciosa del pueblo de Dios, de los que verdaderamente han puesto su fe en Cristo, aquellos en los que el Espíritu Santo hizo una obra y continúa haciéndola, porque les describe así: gente justa. No porque ellos se creen buenos, no son justos en sí mismos, sino porque recibieron una justicia imputada de Cristo. Pero ahora dice, guardadora de verdades. Esto quisiera enfatizarlo. Es posible que la gente esté muy tranquila pensando que tiene paz, porque nada más creen que mientras ellos se sientan bien, deben estar bien, porque yo me siento tranquilo, yo me siento bien. Y estar engañándose a sí mismos, porque a quienes es prometido esa completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la gente se contenta con una religión de cada 8 días, de cumplir una cierta cantidad de cosas, y eso les trae paz. Con eso calman su conciencia. De eso no es de lo que estamos hablando. La verdadera paz es de alguien que tiene la conciencia despierta, y alguien que entonces, habiendo sido justificado por la fe en Jesucristo, ahora se preocupa por ser un guardador de verdades. ¿Dónde están esas verdades? En la Biblia. Entonces, ¿qué hago yo? Ir a la Biblia constantemente, porque aquí están las verdades que el pueblo justo, esa gente justa, guarda. A esa gente le es prometida una completa paz, y no a otros. Si usted está con su conciencia tranquila, sintiéndose bien, y piensa que porque duerme bien, hay gente que dice, yo duermo muy bien, yo tengo una conciencia muy tranquila. Pues yo les puedo decir que hay gente incluso que son asesinos y duermen bien. Es que ahí no está el asunto. Tiene que haber una conciencia despierta, un reconocimiento de los pecados, una confianza en Cristo, y entonces sí, una paz, porque ahora vivo guardando las verdades. Aquel que sí ha ido a Jesucristo en arrepentimiento, en fe, aquel que por la fe se ha apropiado de aquella promesa, que la sangre de su cruz es lo que me dio paz, ese podrá entonces también tener paz con los demás. Paz con los demás. Hay varios versículos en Romanos 12 que quisiera leer para ustedes, si quieren ir ahí conmigo. Romanos 12:18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 14:19 de Romanos también nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad van unidas. La paz y la santidad van unidas, y sin esto nadie verá al Señor. Con respecto a esto, lo que tengo para decirles es lo siguiente: el que no tiene paz verdadera con Dios, no puede tener una verdadera paz con sus semejantes. Quisiera leer unas citas también que nos ayudarán a aclarar a quiénes se les da esta paz y a quiénes no. Esta paz de la que estamos hablando aquí. Ezequiel 37. Versículo 26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Ven? El pacto de Dios con su pueblo es posible, y todas las promesas son posibles luego de ¿qué? Luego de que vino Cristo y hizo la paz, porque es un pacto llamado un pacto de paz. Y ahora sí, vamos a unas citas duras pero reales, son la verdad de Dios para quienes no hay paz. Isaías 48, 18 al 22. Una vez más, esto es algo doloroso y es la situación de muchos, pero no tiene por qué ser la suya para siempre. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta el postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Pero oigan, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Si atendemos, la promesa es que habrá paz como un río. Qué hermosa ilustración. Un río lindo, limpio, calmado. Pero no hay paz para los malos. Y esto lo repite el mismo profeta en el capítulo 59, versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Solo hay dos caminos de lo que el Señor nos enseñó. Uno ancho. ¿Y cómo es ese ancho? Es como usted quiera. Lo que usted quiera, ahí se puede. No significa que es ausente de religión. Usted puede tener su propia religión y andar por el camino ancho. Es un camino, es como usted lo quiera. Ese es el camino ancho. Y hay un camino angosto. Y hay una senda estrecha. Es Jesucristo y seguirle a Él. Y ese es el camino de paz. No ausente de conflictos, de pruebas, de tribulaciones, de problemas, pero ese es el camino de paz. Y esto nos reduce las posibilidades a solo dos cosas: o usted está en paz con Dios verdaderamente y camina en ese camino de paz, o usted se está engañando a sí mismo y está caminando en este mundo por su propio camino. Usted no ha conocido la paz, como dicen, no conocieron camino de paz, no atendieron, sino que
se torció cada uno en su camino, dice, sus veredas son torcidas. Vamos, para ir concluyendo, a tratar de aplicar esto a nuestras vidas, lo que hemos visto, de la paz con Dios, de esa paz interna, de esa conciencia tranquila, pero no engañada, y de la paz con los demás. Y pensemos, ¿qué le hace perder la paz? ¿Depende su paz de las circunstancias? Tenemos que arrepentirnos si nosotros cedemos tan fácilmente ante las circunstancias de manera que ellas nos quitan la paz. Un conductor en la calle, imprudente, descortés o malo, ese nos quita la paz. No está bien, porque entonces mi paz depende de los pecadores que me rodean. Mi paz depende de Cristo y de que yo delante de Él camino, procurando guardar, porque veo la obra del Espíritu en mí. Eso me da paz. Y pensemos, cada uno de nosotros, dije solo un ejemplo, porque esos de los que son difíciles a veces de soportar. Pero no tiene por qué ser así. Él nos ha dado la paz, es verdadera. No permitamos que lo que nos rodea, que este mundo impío, nos robe la paz. No debe ser así. Y cada uno entonces piense, ¿quién es? ¿Será alguien en su trabajo? ¿Será alguien en su familia? ¿Serán vecinos? ¿Cuáles circunstancias son las que supuestamente le roban la paz? ¿Y saben por qué digo supuestamente? Porque tal vez es que usted no tiene paz. Y cualquiera de esas cosas le va a hacer sentir miserable y en gran angustia. No tengo paz por culpa de por culpa de lo otro, por culpa de esta circunstancia. Y hagámonos la pregunta, ¿puede alguien tener paz? Y en paz lo voy a poner como tranquilidad, en una prisión. Yo recientemente quiero compartir esta breve... es una anécdota verdadera de alguien que habló sobre la persecución en aquellos años en que dominaba la Unión Soviética sobre los países de Europa Oriental, específicamente en Rumania. Yo creo que el librito anda por ahí de Torturados por Cristo. Es tremendo. Sí, ojalá puedan tomar tiempo para leerlo. Las barbaridades indescriptibles de los maltratos, torturas, cosas muy tristes por las que nuestros hermanos pasaron y estarán pasando en otras partes que no sabemos. Pero hay algo que dijo ese pastor, Richard Wurmbrand se llama él, es un pastor luterano, pero evangélico, ¿verdad? Una vez de la que lo llaman a él para otro interrogatorio. Esos interrogatorios, hermanos, no era nada más así, hacerle preguntas. Era maltrato físico. Usted venía y ya lo llaman, no sabe qué va a pasar con usted, o si será esta vez en la que ya lo van a matar. Una y otra vez, interrogatorios y torturas. Y él cuenta algo que me dejó, nos ilustra muy bien para lo que necesitamos hoy. Él viene y lo llama el capitán y le dice, siéntese tranquilo, no va a pasar nada. Y había una Biblia ahí puesta. Y él le iba a interrogar sobre unas cosas, pero cuando él le dice eso de que estése tranquilo, él le responde, vea capitán, venga, ponga su mano en mi pecho. Si usted siente un corazón que está palpitando rapidísimo, es porque yo no tengo paz y tengo temor de lo que vaya a pasar. Pero si usted toca en mi pecho y oye un corazón que late normalmente, sepa esto: yo estoy preparado. Si es hoy que el Señor me va a llamar, voy con Él. Y si Él me quiere dejar aquí, aquí me dejará. Y si Él quiere, me sacará de aquí. Eso es paz verdadera. No depende de esas circunstancias horribles que él estaba pasando, ni de lo que le fueran a hacer. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que alguien
experimenté algo así, porque cree las palabras de Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, que después de eso no pueden hacer nada. Tengan temor más bien de aquel que no solo te puede matar, sino enviar al infierno. Solo a Él debemos temer, a nuestro Señor y Dios. Y es un temor reverente. No es ese pánico ni espanto que tiene el impío, el que sabe que no ha resuelto su situación con Dios. La verdadera paz existe, esa que Cristo da, y Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Tienes paz con Dios? No es para que nos responda aquí, no tiene sentido. Usted puede decir que sí y no. Es para que analicemos. Si Dios no es tu amigo, si no estás en amistad con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, si usted cree estar en paz, está engañado. Es una paz falsa. La paz verdadera está solamente para los que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, habiendo apartado ese mundo, ese pecado, y dejarlo para seguir ahora a Cristo, volverse de ese camino. Y si entonces usted recibe la paz, esa paz que Cristo da, ahora va a poder tener paz con los demás. Y eso lo van a notar los demás. Eso lo van a notar, su manera de ser con los demás, su manera de tratar a los demás, su manera de reaccionar ante lo que los demás nos hacen. Aquí, en este mundo, no esperemos una paz como ausencia de conflictos. Eso no es en este mundo. El conflicto que fue solucionado fue el conflicto que teníamos con Dios. Pero en este mundo van a haber miles de situaciones en las que vamos a ser atribulados. Pero un día sí estaremos completamente en paz con Cristo y con los que aman a Cristo. ¿Qué puede ser más hermoso que eso? Estar con nuestro Señor y Salvador y con todos los que le aman. ¿Qué problema puede haber entre nosotros? Y sin embargo, mientras estamos aquí, estamos llamados a, como leímos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una última cosa, ese llamado a seguir la paz, ese verbo seguir, es el verbo originalmente es perseguir. Y eso nos dice algo, no es tan fácil, hay que perseguirla. Es algo que hay que procurarlo. No es algo que vendrá fácilmente, pero sigo buscando la paz. Quiero estar en paz con todos. Para que solo nosotros, los verdaderos creyentes, los que hemos confiado en Jesucristo y le seguimos, somos los que podemos regocijarnos al leer el Evangelio cada vez que pasamos por ahí. Aquellos ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos has concedido ir a tu palabra, leerla, meditar en ella. Recibe este ruego, oh Dios, por cada uno de los que aquí están, para los cuales está encubierto el Evangelio. Que sea hoy, que haya sido hoy el día de tu poder, el día en que tú por tu Espíritu quitaste la venda de muchos para que vieran su situación delante de ti, para que vieran que no son amigos tuyos sino enemigos. Que haya un conflicto en sus almas, pido yo. Rogamos que haya ese conflicto y esa inquietud y esa intranquilidad, para que siendo convictos de sus pecados, aprecien la noticia del Evangelio,
de que sí pueden encontrar paz si van a Jesucristo, porque Él hizo la paz por medio de la sangre que derramó en la cruz. Y a los que son tus hijos aquí, oh Señor, ayúdanos a guardar la paz, a guardar ese vínculo. Tú nos uniste, somos un cuerpo en Cristo tu Hijo. Oh Señor, que sea la paz hoy aquí en medio de nosotros. Que nos libres, Señor, de contiendas, que nos libres, oh Dios, de disensiones y de divisiones, y que podamos unidos en amor ser fieles a nuestro Señor y Salvador Jesús y a esperarlo. Multiplica, oh Dios, la paz para este tu pueblo y para todos nuestros hermanos donde quiera que estén, en particular por los que están sufriendo, que ellos estén consolados con la paz que Cristo da en medio de toda situación que pasen. Oramos estas cosas pidiendo tu bendición en Jesucristo tu Hijo. Amén. Vamos a terminar aquí y dentro de unos minutos va a empezar una reunión de miembros. Entonces todos los que no sean miembros y que deban esperar a alguien pueden ya sea estar aquí al lado o salir, pero entonces tengamos un momentito para saludarnos y en unos minutos empieza la reunión de miembros.